¿Cómo están todas y todos? Estamos entonces en una nueva entrevista con María Eugenia Ulfe dentro del programa El Testimonio en el Cono Sur, del Cono Sur, perdón, a la zona andina y más allá. Un programa que coordinamos con Emilia Perazzi entre las dos universidades, la Universidad Nacional de La Plata y la de Torino. Bueno, la verdad es que el currículum de Makena Ulfe es bastante abultado, así que, y también su producción en publicaciones, en libros publicados. En esta ocasión vamos a mencionar que ella es profesora e investigadora en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en Arts of Americas, Oceanía and África en la Universidad de East Anglia. Es PhD, esto es doctora, en la Universidad George Washington. Y bueno, sus estudios versan sobre sociedades post-conflicto, sobre la memoria y sus representaciones, sobre los pueblos indígenas, sobre sistemas de cuidado y género y metodologías audiovisuales experimentales. Ella ha coordinado muchos proyectos, ha dirigido también proyectos en estas líneas de investigación. Y en este caso va a hablar sobre uno de sus textos que nos ha interesado mucho con Emilia, que es Cajones de la Memoria y la historia reciente del Perú en los retablos andinos. Bueno, Makena, te damos entonces la palabra para que nos cuentes un poco de qué se trata toda esta investigación tuya. Muchas gracias Teresa y Emilia y Diego, bueno, por la oportunidad de tener esta conversación. A ver, voy a comenzar contando un poco esta historia, porque es toda una historia en realidad. Cuando comencé a investigar sobre las representaciones de la memoria en los retablos andinos, era el momento de la transición democrática del año 2000 en el Perú. Y yo estaba trabajando esta investigación fue mi tesis de doctorado en ese momento. Y a mí me interesaba mucho comprender la manera como se podía dar o construir una opinión política a través del arte, en realidad. Y estos eran tiempos que además coincidieron con la transición democrática y con la creación de una Comisión de la Verdad en el Perú, a la cual luego se le añade la cápite de reconciliación en el año 2001. Y es un momento de ebullición, podemos decir así, de memoria, de ebullición, de historias de verdad, de recojos de testimonios, ¿no? Y es un periodo que es distinto a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Podemos decir que 20 años después, no solo de esa investigación, sino incluso de la presentación del informe final, esa verdad a la que se apelaba en ese momento es hoy puesta en tela de juicio o incluso negada, ¿no? Entonces, primero como quería señalar eso, ¿no? Que son dos momentos muy distintos en realidad. Cuando yo hice el trabajo sobre los retablos, yo terminé de estudiar la licenciatura en antropología en la Universidad Católica y entre la maestría y el doctorado fui parte de un equipo de investigación en música tradicional andina. La Católica, a través de Gisela Canepa, Raúl Renato Romero, Juan Ocio, dirigieron un proyecto muy grande de recuperación de música andina, que hoy día se ha consolidado en el Instituto de Etnomusicología, que justamente cumple 40 años y hoy lo dirige Gisela Canepa. Y en ese momento yo fui parte del equipo de investigación de este proyecto que recibía fondos de la Fundación Ford en su momento. Entonces, me tocó cubrir las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Y en Ayacucho participé de muchos recojos digamos,
en general, de prácticas coreográficas y artísticas, de rituales y fiestas de carnavales y fiestas del agua. Y en una fiesta del agua, justamente fuimos a la comunidad de Alcamenca, en Víctor Fajardo, en Ayacucho. Y Alcamenca es de donde viene la familia Jiménez, es decir, la familia de Edilberto Jiménez, de Claudio Jiménez, de Nicario, de Mabilón, de Leodora, del gran Florentino Jiménez. Florentino, que es el padre, era ecónomo de la iglesia y era el maestro artesano, ¿no? Era un imaginero, lo que se llamaba en ese momento. Él trabajaba reparando las imágenes de la iglesia de Alcamenca y también había hecho una serie de cajones de San Marcos que intercambiaba y llevaba también hacia otras zonas del sur de Ayacucho, como Huancazancos y Carapo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Alcamenca, eso fue, en el año 96, creo, por ahí, coincidí con Alcides Quispe, mi compadre, y a quien le tengo muchísimo cariño. Alcides partió el año pasado y quizás esta conversación sea para recordarlo también. Él también era retablista y él me presentó a su familia, porque los Jiménez eran todos sus tíos y sus primos. Entonces, a través de Alcides conocí a Edilberto, que también estuvo en esa fiesta del agua, ¿no? Fue mi primer como contacto, mi primera interacción, podríamos decir así. En la fiesta del agua en Alcamenca se hacen unas rondas, se celebra la jachua, se bebe el agua de la sequía dentro de la sequía, en unos queros con unas elongaciones que son unas pachas muy, muy, muy impresionantes. Edilberto tenía un retablo de la fiesta del agua, en general de fiesta, le llamaba fiestas andinas. Y en ese retablo de las fiestas andinas aparecía esta representación de la fiesta del agua de Alcamenca. Entonces, pero yo no estaba interesada tanto ni en la producción artística, ni tampoco en las prácticas coreográficas, en realidad. A mí me había llamado la atención de temprano de pensar cómo es que estas comunidades andinas habían atravesado el periodo del conflicto. Alcamenca, desde Alcamenca uno puede ver Sargua, puede ver Chuschi, por ejemplo, ¿no? Está bañada por el río Pampas. Ha habido un proyecto muy grande en los años 70, dirigido por Tom Soidema, en el río Pampas, donde están los trabajos de Billie Jean Isbell, por ejemplo, y de muchos, de Olpiano Quispe también, de Salvador, que hizo el trabajo en Sargua, ¿no? Hay una serie, digamos, una historia, podríamos decir así, etnográfica. Y a mí lo que me interesaba era un poco comprender qué es lo que había pasado y cómo habían sobrevivido. Y a través de Edilberto comencé a visitar a la familia Jiménez en Lima. Ninguno ya vivía en Ayacucho, en realidad, ¿no? Todos estaban en Lima, Nicario ya estaba en Estados Unidos también. Y mi interés para el trabajo de doctorado partía un poco de entender qué es lo que había pasado del conflicto. Pero cuando comencé a visitarlos, yo llegaba a sus casas, que eran también sus talleres y que eran también sus museos, porque ahí tenían muchas piezas en exposición. Y ahí entre las piezas, digamos, y la conversación sobre Alcamenca, sobre el periodo de violencia, yo me comencé a interesar un poco más en los retablos. Además, me percaté de que habían habido muy pocos trabajos académicos, siendo los retablos tan importantes. En realidad había el trabajo de una italiana, que había hecho como una suerte casi de historia. Habían algunas biografías publicadas sobre Florentino, sobre Joaquín López Santay también. Habían notas de periódicos también, pero no había una investigación, digamos, académica, que además trabaje no solamente la parte más de la técnica, podemos decir así, del retablo o de las representaciones de las fiestas,
sino que vea más esta historia de una manera mucho más amplia y densa, ¿no? Y eso fue un poco lo que me propuse en esta investigación. Cajones de la Memoria es un trabajo al que yo le tengo muchísimo cariño, la verdad. El trabajo de investigación etnográfica lo realicé entre el 2000, 2001 al 2003. Sustenté la tesis en el 2005 y luego lo convertí en libro que salió en el 2011. Eh, mi, mi, mi pregunta central versaba sobre cómo los retablos y los retablistas, ¿no? Establecían un conjunto de relaciones, ¿no es así? Y podían constituirse en productos y en productores de historia. Y cómo a través de los retablos distintos tipos de memoria podían ser representadas. Entonces aparecían estas memorias históricas, otras memorias testimoniales, otras que eran más populares, podríamos decir así, de canciones de carnaval, por ejemplo. Aparecían memorias individuales y memorias colectivas también marcadas en el tipo de representación que comenzaron a trabajar. Pero yo me acerqué no desde el lado, digamos, del testimonio como género literario, sino más desde la antropología y utilizando la teoría del arte de Alfred Gell, de pensar la relación de arte y agencia. Es decir, de mirar cómo a través de la creación misma de la pieza se le imbuía a la pieza de esta suerte de maleabilidad, performatividad y una dimensión mucho más animada, es decir, donde las diferentes personajes representados en el cajón podían cobrar vida y podían transmitir un relato que se constituía en lo que llamé en ese momento una narrativa visual, ¿no? Entonces, a mí me interesaba eso, ¿no? Mostrar esa dimensión agentiva que tenía el producto a través de la propia técnica. Y lo que había sucedido es de que los retablos tienen una larguísima historia, en realidad, tienen una historia colonial, podríamos decir así, que está poco documentada, ¿no? Hay un trabajo clásico de Mendizábal que había desarrollado por los años 50, 60, por ahí, y en ese trabajo Mendizábal ya un poco relacionaba la imaginería de las cajas de San Marcos con, digamos, lo que luego, cuando Alicia Bustamante, que era cuñada de José María Arguedas, que era miembro de todo el movimiento indigenista, en realidad, digamos, denomina retablos cuando ella conoce a López Antay, ¿no? En los años 40, más o menos. Entonces, era también esta cuestión del cambio de nombre con el indigenismo, tratando de moldear la pieza, pero toda esta historia de la pieza, podríamos decir así, vinculada también, y uno podía trazar y mirar la historia del país, en realidad, ¿no? Desde la colonia, la república y el indigenismo, tratando de moldearla, nombrarla de otra manera, y luego tenías toda esta creación que era mucho más personal, podríamos decir así, que viene desde los 70s, 80s en adelante, ¿no? Entonces, esta caja de imaginería es bastante maleable, en realidad, ¿no? Y tuve que hacer desde un estudio que era histórico, de un lado, a otro que fue mucho más centrado desde los talleres en comprender cómo construían las historias dentro de la caja, es decir, la técnica, ¿no? Este, los cajones de San Marcos que son o eran utilizados y algunas veces hasta el día de hoy son utilizados en las marcaciones de ganado, en las herranzas, tienen un patrón que es bastante común. Las representaciones de los patrones, de los patronos de los animales, de los santos patronos de los animales, van en el piso superior con un cóndor que generalmente mira hacia abajo, y en la imagen inferior va la representación de la marcación del ganado. Estos cajones de San Marcos eran hechos con moldes usualmente, pero conforme, digamos, López Antay, después de encontrarse con Alicia Bustamante en los años 40,
después de ganar el Premio Nacional de Cultura en el año 75 y toda esta explosión de debate sobre si López Santay merecía o no merecía el Premio Nacional de Cultura del 75, hace que la pieza cambie en su técnica y que más bien dejen de hacer las piezas con molde para que introduzcan la dimensión, digamos, de la mano, podríamos decir así. Entonces, las piezas dejan de ser utilizadas, a ser hechas, perdón, con papa y con maguey, pasan a ser hechas con tiza, con, con cal, con goma, y le introducen maleabilidad, le introducen plasticidad y narrativa a la pieza. Hay una etapa en la técnica que es la etapa final, que se llama sombreado, que es donde, digamos, trazan los últimos detalles de las piezas, donde introducen los pliegues, la expresión de los ojos, por ejemplo, que es un trabajo muy delicado y que es también, y eso fue algo bien interesante, me acuerdo, cómo entre ellos, artistas, identifican quién hizo la pieza. Es como que cada uno tiene una particularidad en este momento final, digamos, del hacer, ¿no? De la técnica. Y ahí es donde, a través de estas piezas hechas a mano, es que los retablos introducen, mejor dicho, que en el arte de los retablos se introducen la posibilidad de hacer diferentes temas, ¿no? De recrear temas, digamos, que tenían que ver con la saca de la tuna, con el taller de máscaras, el taller de sombreros, las representaciones de los nacimientos andinos. Esto hasta el 74, cuando se celebra el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, perdón, Florentino participa en un concurso público y hace un retablo de la batalla de Ayacucho. Este retablo ya, digamos, era como la segunda pieza, porque antes Claudio Jiménez, su hijo, también había hecho otro que era distinto, que era sobre una cola para comprar querosene. Entonces, estos dos trabajos en realidad son bien importantes porque los hace salir de las temáticas de las fiestas, de los talleres artesanales, para comenzar a introducir esta otra dimensión que era de la vida cotidiana y de otras problemáticas en general, ¿no? El retablo de cola de querosene, por ejemplo, se centraba en una crítica al alza del combustible que era necesario para cocinar, ¿no? Entonces, si hablamos de los retablos como estos objetos que van a introducir o que van a representar estos temas que tienen que ver más con el conflicto armado interno, con opiniones políticas. En Cola de Querosene ya había una opinión política transmitida a través de la pieza, ¿no? Entonces es como digamos, la que antecede a toda esta explosión que vamos a encontrar en los 80s y en los 90s y hasta el 2000, ¿no? Entonces, cuando hice ese trabajo, yo me quedé en la etapa del 2000, más o menos, 2000, hasta el 2003, más o menos. Pero de ahí en adelante, bueno, me quedé básicamente en la producción de Edilberto sobre Chungui, sobre el caso Chungui en Ayacucho. Pero de ahí en adelante han seguido trabajando muchos temas vinculados con problemáticas del momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Salvador Atacuzzi hizo una serie de representaciones que tenían que ver con el tiempo del COVID y que tenían que ver, por ejemplo, con las protestas contra Manuel Merino en el año 2022, 2020, perdón, contra Merino en el año 2020. Y luego Claudio Jiménez hizo otra serie de retablos también sobre el COVID e incluso hizo otros que tienen que ver con las 50 muertes que hemos tenido desde el año 2022, bueno, hasta la noche de ayer en que sale Dina Boluarte, ¿no? Que ha sido vacada anoche justamente. Entonces, ese es, digamos,
podríamos decir así como una explicación muy general, en realidad, de este arte y lo que también muestra es su propia versatilidad, ¿no? Para incorporar temáticas contemporáneas, para, digamos, desarrollar también propuestas que son artísticas, estéticas en sí mismas, ¿no? Que tienen toda una serie también de riqueza que es bastante notoria, ¿no? Y creo que por ahora me quedo acá. Muchas gracias, María Eugenia, realmente, para introducirnos y además a través de esta capacidad narrativa, ¿no? Que nos hizo entrar y caminar contigo desde el 2000 por estos paisajes y ambientes. Yo solamente ahora te quiero preguntar solo un detalle. Tú te centraste en Edilberto, ¿no? En la familia Jiménez. Perdón, en la familia Jiménez, sí. Uh-huh. Sí, justamente, desde Claudia, etc. Y entre ellos, si pudieras darnos como una imagen por pinceladas, ¿no? De sus caminos estéticos y, no sé, si políticos, si de estas diferentes estéticas podrán derivar características de cada uno de ellos. Maquena, yo, junto a la pregunta de Emilia, en el mismo sentido también preguntarte por esto que vos en algún momento adelantaste, que era la perspectiva sobre las estéticas, es decir, digamos, por ahí, bueno, la elección de colores, vos hablaste también de materiales, colores, esta división de la cual vos hablaste también entre dos niveles dentro del retablo, es decir, cuáles, ya que Emilia preguntó sobre esta producción, bueno, si ahí se ven particularidades, digamos, en cuanto a las estéticas, ¿no? A ver, Florentino Jiménez, digamos, era el papá, ¿no? Ellos son varios hermanos. El mayor es Nicario. Nicario, Claudio y Edilberto ingresaron a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga hacia finales, inicios de los años 70. Florentino emigra a Ayacucho, a Huamanga, desde Alcamenca, eh, alrededor de finales de los 50, 60 más o menos. Él, en realidad, movido por la idea de que sus hijos puedan estudiar, ¿no? Hay que recordar que son los años de lo que Carlos Iván de Gregorio escribió, el gran mito de la educación como un canal de movilización social, ¿no? Entonces, él sale de Alcamenca, llega a Ayacucho. Es en Ayacucho donde él entiende que porque ya López Santay, digamos, le habían cambiado el nombre a retablo, ¿no? De las cajones de San Marcos a los retablos, entiende que lo que hacía eran retablos. Y ahí, en su casa del barrio de Santa Ana, en Ayacucho, es donde él tiene como sus primeros, podríamos decir así, asistentes a sus hijos, ¿no? Entonces, todos los hijos comienzan a trabajar en el taller a la par que iban estudiando en el colegio o algunos ingresaron en la universidad, ¿no? Entonces, todos hacen retablos. Hace retablos Nicario, que es el mayor, Claudio, Edilberto, Eleodora, Mavilón, Nil, todos hacen retablos. Hay dos que viven en Italia, Nicario vive en Estados Unidos, Eleodora también vive ahora en Estados Unidos. En Lima quedan básicamente Edilberto y Claudio. Y cada uno de ellos va a desarrollar su propia técnica, podríamos decir así, ¿no? Sobre todo, Edilberto, Nicario y Claudio van a tener una preocupación grande por pensar, podríamos decir así, políticamente, ¿no?
Nicario es quizás el primero en hacer una exposición artística en Barranco en la década de los 80, que recibe una crítica y a la que llaman los retablos infelices, ¿no? Nicario, además, él, digamos, participó de todo este boom de la creación artística de los años 80, ¿no? Con Mari Solari, con varios que tuvieron una serie de acercamientos a diferentes tipos de arte, al tejidos de tequile, imaginería de otros lugares también, y congregaban artistas en Lima. Así es también como Nicario sale de Ayacucho, llega a Lima, y a través de Mari Solar y de varios de estas personas, él comienza también a vincularse con otros productores, digamos, otros artesanos, otros artistas, pero también a vender sus propias piezas, ¿no? A entender que sus piezas tenían un precio, un valor, que eran reconocidas de cierta manera, ¿no? Nicario destaca mucho por tener esa mirada muy empresarial, desde chico, además, ¿no? Este, y, y cuando, digamos, él viene a Lima a inicios de los 80, es también el primero que se va a Estados Unidos. En Estados Unidos comienza él a hacer, por ejemplo, retablos de migración, ¿no? Él tiene en su casa en Naples, en Florida, un retablo sobre el aeropuerto de Miami, por ejemplo, ¿no? Este, y, en Lima quedan sobre todo Claudio y Edilberto. Claudio tiene una serie de retablos que tienen que ver, y de cruces. Claudio hace muchas cruces, como su padre, como Florentino, y tiene una serie de cruces que son sobre migraciones, por ejemplo, que las hizo en los 90s, sobre pobreza, sobre niñez también, niñeces urbanas y pobres, básicamente, ¿no? Migrantes, ¿no? Y Edilberto es el que sigue un poco más la línea de violencia, podríamos decir así. Eleodora tuvo en Lima un taller muy grande con su esposo, Fidel, que también era mi compadre y también falleció. Pero Eleodora, junto con sus otros hermanos, se dedicaba a tener, digamos, una producción muy rica y muy variada, pero muy de venta hacia el mercado, ¿no? Y además Eleodora introduce una serie también de técnicas distintas, ¿no? Hace los famosos retablos cuadro, por ejemplo, ¿no? Y digamos se dedicó a hacer otras cosas. Y yo diría que más bien Edilberto es el que mantiene un poco la estética de, digamos, y esta preocupación también de hacer retablos que evoquen y que representen temas digamos, de violencia interna. Y quizás tiene que ver también con que Edilberto es quien termina sus estudios en la universidad. Él es antropólogo, él es periodista también. Cuando yo lo conocí en el año 96, él estaba trabajando en una ONG que tenía un programa de radio y donde él se encargaba de transmitir, digamos, la música a través de ese programa de radio. Y así es como él llega a Chungui, ¿no? Que es esta zona del norte de Ayacucho, que había sido devastada durante el periodo del conflicto armado interno, y donde él comienza a recoger testimonios, a dibujarlos con las personas y luego a convertirlos en retablos, ¿no? Por eso Edilberto trabajó también como parte de los equipos de estos estudios a profundidad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Edilberto fue parte del equipo de investigación que justamente trabajó el caso Chungui, ¿no? En Ayacucho. Entonces, yo quiero hacer notar varias cosas, que, digamos, las preocupaciones por tratar de representar estas temáticas tiene que ver también mucho con las trayectorias personales que cada uno de ellos va a tener.
¿no? Con sus trayectorias educativas, con sus trayectorias políticas, de liderazgo, sus propios quehaceres también. Es como ellos se van abriendo campo y espacio, ¿no? Dentro de un mercado del arte que a inicios de los 80 los recibe como bajo el rótulo de artesanos, y donde ellos también se revelan para expresarse y, digamos, reconocerse como artistas, ¿no? Esa es una de las grandes discusiones, por ejemplo, que siempre Nicario Jiménez ha hecho, ¿no? Digamos, reconociéndose no tanto como un artesano, sino como un artista plástico, ¿no? Precisamente por la posibilidad de crear piezas que no sean reproducidas o reproducibles y que puedan tener una originalidad y particularidad que se nota a través de su técnica, ¿no? Y lo mismo es Edilberto y lo mismo es Claudio, ¿no? Y mi comadre Eleodora, lo mismo, ¿no? Entonces, lo que uno también ve es que van a tener como temas de trabajo distintos, ¿no? Florentino tuvo, como ecónomo de la iglesia, trabajó mucho sobre religiosidad, sobre hizo cruces, muchas cruces, la verdad. Nicario hizo una serie de trabajos que tenían que ver con violencia, pero también él es el primero que emigra a Estados Unidos, ¿no? Entonces él se dedica más a crear, digamos, toda una red de comercialización, más bien. Claudio hace más trabajos en San Juan del Lurigancho, sobre migración, hace cruces también. Y Edilberto es el que comienza a trabajar más sobre, digamos, el conflicto. Pero también Edilberto es el que se va a vincular más a la academia, la verdad, ¿no? A través de Carlos Iván de Gregori, por ejemplo, ¿no? Muchas de las piezas de Edilberto estuvieron en el Instituto de Estudios Peruanos por muchos años antes de pasar al lugar de la memoria, ¿no? Y si Bueno, perdón. sí. No, sí. Solo un detalle con respecto a lo que dijiste, pero empezamos con Florentino y la escuela, ¿no? Los hijos que van a la escuela del padre, en el taller. Pero ahora estos hijos están produciendo una escuela, o sea, transmiten como a una descendencia sus saberes, ¿no? Sus formas. Mira, yo hice el trabajo de investigación en sus talleres. Como digo, sus talleres eran sus casas, sus museos, eran todo. En el momento que yo hice este estudio de los cajones de memoria, por ejemplo, Claudio eran como 10 asistentes, por ejemplo, ¿no? Alcides Quispe tenía como 3 asistentes. Cada uno tenía asistentes. Menos Edilberto, que Edilberto siempre se destacó por trabajar más solo, ¿no? Florentino tampoco, Florentino trabajaba también más solo o trabajaba en el taller de su hija Eleodora, por ejemplo. Pero Eleodora con Mavilón tenían también a sus hijos ahí presentes. Nicario, digamos, tuvo a sus hijos, pero luego sus hijos también se fueron a estudiar, ¿no? Abilio estudió en la Pacífico Administración de Empresas, su hija en Estados Unidos también hizo retablos, pero también estudió otras cosas, ¿no? Entonces, claro, que tienen escuela, podríamos decir, ¿no? Sí, a pesar de que actúen o desde la ciudad o desde el extranjero, ¿no? Entonces es importante, porque es cierto lo que dices de Edilberto, la pregunta se me ocurrió a partir de allí, porque nosotras también estuvimos en el taller de Edilberto y no lo veía estructurado como un taller para acoger a muchas personas que no fuera él, ¿no? Entonces pensé que quizá también la ciudad en este sentido puede reducir espacios o simplemente tu intención, ¿no? Pero muchos otros miembros de la familia, ciudad o no ciudad, siguieron promoviendo una escuela, o sea, una transmisión de esta forma renovada, ¿no? del retablo. Y al respecto, otra preguntita que se suma, en términos de recepción, porque finalmente, no sé si se puede decir, yo
no conozco a toda la familia, conozco a pocos, pero estos retablos ya no son textos populares, ¿no? O sea, por lo menos, son objetos que han entrado al mercado del arte. ¿No? Entonces, tienen también un valor económico, ¿no? Se los encuentra expuestos en los grandes museos, ¿no? Yo pienso en todo esto. Entonces, en tu opinión, el lector, digamos, de estos retablos, textos, retablos, ¿quién es? O sea... Mira, el público o la audiencia, yo no hice un trabajo de audiencia, pero la audiencia es una audiencia muy variada, ¿no? Desde una intelectualidad, podríamos decir así, ¿no? Sí, sí. Que reconoce un valor hasta miradas de curadores y trabajadores del arte en general, ¿no? Yo creo que es una audiencia muy variada, ¿no? Y no solo se restringe al Perú. Edilberto, Nicario, Claudio, Eleodora han expuesto en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en realidad, ¿no? Han llevado su arte por muchos lugares distintos. Y no solo son ferias artísticas, sino han sido a veces congresos de derechos humanos, exposiciones de arte en general, ¿no? O exposiciones temáticas sobre ciertos temas particulares, ¿no? Por ejemplo, Edilberto ha estado también, por ejemplo, en el Museo Etnológico de Osaka, en Japón, ¿no? Entonces, yo diría que el público o la audiencia es una audiencia diversa y que lo que han logrado es que el retablo en sí tenga un lugar muy particular, ¿no? Dentro de todo este mercado del arte, ¿no? Sí, sí, es cierto esto cooperan esta actuación a la construcción de una memoria definitivamente transnacional, ¿no? O sea, este artefacto, además, su movilidad, transportabilidad también facilita este viaje del relato más allá de la circunstancia local. Esto sí es un enorme mérito de estos retablistas. Sí, o sea, lo llevan con ellos, ¿no? Lo hacen viajar, lo hacen que además hable con la gente, ¿no? Una de las cosas que comenzaron a hacer desde muy temprano y que a mí siempre me pareció particular es que en sus exposiciones siempre incluían la producción de retablo y hacer que las personas participen, digamos, en esta producción, no en este hacer. Entonces, que las personas también comprendan cómo se crea la pieza, ¿no? Cuando yo hacía mi trabajo de investigación, me acuerdo que Florentino siempre me decía que no me podía quedar solo sentada mirando, sino que tenía que hacer. Y me ponía, aunque sea, me daba masita y me decía, ya, ponte a hacer una figura, lo que sea. Pero me dijo, nunca vas a comprender si tú no también haces, ¿no? Y creo que eso es algo que ellos lo han llevado también en la práctica. Es decir, cuando han hecho exposiciones o cuando van a ferias, también acompañan su participación con este hacer, ¿no? Con involucrar a las personas en estos procesos pequeños de creación, ¿no? Y con mostrar que la pieza, digamos, o que el hacer a mano con esta masita, te da la posibilidad de crear algo distinto para ti, ¿no? Maquena, respecto a esta larga historia que vos fuiste, digamos, trazando, ¿no? Desde los retablos de la colonia, que en los diferentes periodos, ¿cuál sería la particularidad? En realidad son dos preguntas. ¿Cuál sería la particularidad de los retablos sobre el conflicto interno? Esa sería una de las preguntas. Y la otra pregunta también tiene que ver con
si hubo alguna línea en estos retablos que tenga que ver con retablistas mujeres. Bueno, vos hablaste de la hija, pero de Eleodora, pero sí hay también, digamos, con retablos de mujeres con perspectivas de género, ¿no? Como, bueno, ha sucedido en muchas políticas de la memoria, que en un periodo como posterior a el auge, a la ebullición de memorias, surge, por lo menos en Argentina, ¿no? Una línea que está mirando, bueno, como allí hubo también, estuvo presente un terrorismo de Estado, o no solamente de Estado, ¿no? Un tipo de violencia que tiene que ver con el género. Bueno, como artistas yo conozco a Eleodora y también a la esposa de Claudio, que también hace piezas, ¿no? La esposa de Alcides, que también ha sido mi comadre Anita, también hace piezas, ¿no? Pero el tema de género yo lo he visto más trabajado desde quizás la producción de Salvador Atacuzzi. Salvador Atacuzzi también fue asistente de ellos, que ahora tiene un famoso museo, casa retablo muy grande en Ayacucho. Y él tenía una pieza que era una cruz muy grande de una mujer. Y luego Claudio también hacía cruces con mujeres crucificadas, ¿no? Pero, y luego están, por supuesto, los trabajos de Edilberto, ¿no? Edilberto, en la selección de retablos que hizo sobre el caso Chunguis, o con los testimonios de Chungui, que recoge muchos testimonios de violencia sexual contra mujeres, él siempre incluye, digamos, esa dimensión de género, ¿no? En la representación de sus retablos, ¿no? Entonces, digamos, como temática y cuestionamiento está representado. Aparece, digamos, el sujeto femenino, aparece la violencia sexual como una violencia específica y sistemática contra la mujer, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que venga desde artistas mujeres, en todo caso, ¿no? Sino quizás de toda esta conversación y diálogo que tienen entre los artistas en general, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me ha parecido interesante es que son sus propias, lo que decía hace un ratito, ¿no? Son sus trayectorias personales los que las llevan también a investigar sobre ciertos temas, ¿no? A leer, a tratar de recoger noticias, a tratar de comprender qué es lo que ha sucedido sobre ciertas temáticas, y ahí es donde comienzan también a trabajarlos en el arte, ¿no? Y claro, la violencia de género en general no, digamos, sí ha sido parte de las representaciones en estos retablos, ¿no? Y sigue Bueno, siendo, además. me parece súper interesante y coincido plenamente, ¿no? Que la perspectiva de género no tiene por qué estar en las mujeres. Eso que acabas de decir para mí es muy iluminador y es todo un debate, ¿no? Porque siempre se ata una identidad sexual a políticas de género y sabemos que no es así, ¿no? Que hay muchas mujeres que no tienen políticas de género y varones sí, lo que es muy necesario, ¿no? Diría Rita Segato, no es una cuestión, no es una lucha entre identidades sexuales, ¿no? Necesariamente. Así que, bueno, Emilia, si querés hacer alguna otra pregunta. Es interesante también el tema de la reivindicación del estatuto de artista y no de artesanos, ¿no? Porque eso implica básicamente menos que un tema, pienso yo, por como lo viví también en el Perú, menos una cuestión de prestigio personal, pero más de una cuestión de la firma, ¿no? Porque la artesanía suele tener un anonimato, ¿no? Justamente por la repetición de modelos, y el arte, este momento de unicidad, ¿no? Cada una de estas piezas es una obra
irrepetible por tal como las están haciendo ellos, ¿no? Entonces, no sé si quieres hacernos algún comentario justamente para retomar el tema al principio, ¿no? Lo que más te interesó al principio de tu investigación fue investigar las relaciones entre arte y política, ¿no? Entonces, en esta investigación, el campo del arte se ha enganchado porque justamente toda una serie de producciones típicamente consideradas artesanales, ¿no? En esta relectura se recuperan dentro del concepto de arte, ¿no? Y entonces, en tu opinión, para esta familia, ¿no?, de artistas, ¿no?, el hecho de ser artistas, ¿en qué consiste? O sea, ¿hay para el retablo como un concepto de jerarquías estéticas? O sea, un retablo mejor que otro, ¿no? Bueno, ¿no? A ver, yo creo que lo primero es que diría es que el arte, de la manera como aprendí a verlo con ellos y a través de sus creaciones, es que el arte no tiene ni que ser bonito, de un lado, ni tampoco tiene que ser cómodo, sino que tiene que incomodar. Es decir, la pieza tiene y exige que tú la mires y que respondas ante ella. Entonces, Hilberto, por ejemplo, y Claudio tienen esta particularidad de querer ser muy reales en sus representaciones de las situaciones y de los hechos, ¿no? Entonces, en su arte tú ves un realismo plasmado ahí, ¿no? Entonces tú ves violencia sexual, ves sangre, ¿no? Edilberto tiene una serie de retablos que hizo a inicios en los 90, perdón, que son estos retablos de fondo negro, ¿no? Que todos son retablos muy sombríos, muy de duelo, por ejemplo, y de duelo no solo personal o familiar, sino de duelo de la ciudad, de la región de Ayacucho, del país, ¿no? Estos retablos de negro fueron muy criticados, ¿no? Era la primera vez que se hacían retablos con fondos oscuros, flores pintadas, pero todo negro, por ejemplo, todo oscuro, ¿no? Todo gris, ¿no? Que era un poco como él veía el momento que se vivía también, ¿no? Muy crítico, ¿no? Pero la discusión de arte y artesanía tiene una larga historia también en el Perú, ¿no? Tiene que ver también con la concesión del Premio Nacional de Arte a López de Antay, a Joaquín López de Antay, que era un magnífico imaginero y retablista ayacuchano en el año 75, ¿no? Y toda la disputa que eso tuvo con artistas que lo vieron como un artesano y cuestionaron que el Premio Nacional de Cultura se le dé a un artesano que no tenía, digamos, los conocimientos para ser reconocido como artista, ¿no? Y creo que frente a esto, no solo, yo creo que los hijos de Florentino Jiménez siempre se han sublevado en el sentido propositivo, ¿no? Es decir, siempre se han mostrado como capaces de hacer algo distinto, ¿no? Nicario tenía esta frase que decía que a él le gustaba cuando lo llamaban que era un artista popular, ¿no? Porque él reconocía sus orígenes, pero al mismo tiempo reconocía su plasticidad y su plástica y sus conocimientos. Entonces él decía, yo no he ido a una escuela de arte y sin embargo puedo participar en bienales de arte, ¿no? Porque el arte lo tengo y es parte mía, ¿no? Entonces decía, yo reconozco este origen que tengo y yo me veo como un artista, digamos, popular, decía. O sea, popular en el sentido de del lugar de procedencia, ¿no? Entonces, lo otro que también a mí siempre me ha parecido, bueno, no, creo que no lo pongo en el libro, ¿no? Pero sí lo he visto, es, por ejemplo, Claudio tenía una cruz muy grande de una mujer migrante, sufriendo en la ciudad, donde en la parte de abajo están sus hijos, ¿no? Pero una vez llegó, no me acuerdo quién llegó de Japón,
si era una académica o alguien interesado, pero alguien que quedó fascinado con esa cruz, ¿no? Y, y Claudio se la hizo, pero en un modelo más chico, para que pueda llevársela. Entonces, digamos, no era la copia anónima, podríamos decir así, pero era la reproducción de la pieza en otro tamaño. Este, entonces, ese tipo de cosas a mí siempre me han parecido como súper interesantes también de pensar, ¿no? Esa capacidad de leer un poco el mercado y entender de que también sus creaciones tienen un precio, un valor, un reconocimiento. Entonces, es también, a mí siempre me parece a mí eso fascinante, ¿no? Una de las cosas que me acuerdo que siempre pasaba cuando yo hacía este trabajo es que yo tomaba muchas fotografías, ¿no? Y después me decían, bueno, las fotos de mi taller me las das a mí, no se las vas a dar a mis hermanos. Entonces, yo tenía que ser muy cuidadosa de no llevar, digamos, las historias de producción de un taller al otro, ¿no? Y de respetar mucho digamos, lo que cada uno estaba haciendo. Claro. Y al mismo tiempo el libro tiene todos sus nombres, ¿no? Digamos, no es un trabajo de antropología donde a veces yo he hecho, por ejemplo, el trabajo de Reparando Mundos, que es de varios años después, ¿no? Sobre el programa de reparaciones, y donde en el libro nosotros utilizamos muchos seudónimos, por ejemplo, por las historias que son terribles. Pero aquí comprendí que el libro no solo tenía un valor de contar lo que, digamos, toda esta producción de retablos y estos encuentros de memorias distintas, sino que era también una posibilidad que cada uno de ellos tenía para contar sus historias personales, ¿no? Entonces, el libro tiene sus nombres. Sí, sí. No, no, pero Sí. es fundamental esta cosa del Ujú, autor, ¿no? Del ujú, hacedor, ¿no? Que tenga nombre, y aunque sea mediador, vehículo, centinela, ¿no? Lengua que transmite ujú. contenidos de la colectividad al resto del mundo, ¿no? Y no, para mí yo estoy muy satisfecha con estas respuestas que son realmente importantes y claro, yo sé que ahora, nosotros sabemos que ahora ya un poco la época del retablo se ha quedado en el libro, ¿no? Estás en otros temas, etcétera, pero realmente yo lo pienso un tema que aún tiene una fuerza inmensa, ¿no? Y actual, claro, han cambiado las circunstancias, el tema de la memoria, entonces también me imagino que todos estos artistas, especialmente pienso en un Edilberto, estará también registrando este cambio, esta crisis, ¿no? Estos silencios que vuelven, ¿no? a invadir el escenario. Entonces es un tema que hasta cuando ellos produzcan retablos merecerá observación, ¿no? Y comentario, pero no sé si tú quieres seguir con... Sí, claro que sí. O sea, yo siempre los sigo. Gilberto siempre me manda lo que va avanzando, lo que va haciendo, voy conociendo, conocí toda la producción de coronavirus, por ejemplo, el periodo de coronavirus, por ejemplo, de Salvador, de Gilberto, de Teófilo, que es otro compañero también artista. No, sí, sí, sí conozco su producción. Ah, no, 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 está diciendo en términos de libros publicados. Ah, no, digamos, lo he incorporado y he escrito a partir de casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, 2018 creo que fue, mm, hubo una colección, una donación muy grande de tablas de Sarwa y retablos al Museo de Arte de Lima, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, y que fue confiscada cuando llega a Lima la colección. Eh, Llega como donación para el Museo de Arte de Lima, fue confiscada y las piezas fueron acusadas de apología al terrorismo, ¿no? Y entre esas habían retablos, habían tablas principalmente.
Y claro, en ese momento yo escribí algo sobre eso, de retablos, ¿no? Creo que esa debe ser de las últimas cosas que he escrito que he usado los retablos, ¿no? Pero después, durante la pandemia, en el año 2020, 2021, hice una presentación para, ay, se me fue el nombre. Ay, es en Florencia, es un centro de investigación de nombre alemán que está en Florencia. Ese será el centro E y el son. Está en Florencia El centro E y el son dedicado a... y me invitaron a 8 personas. Fue una serie de presentaciones que hicieron a nivel mundial, invitaron solo a 8 personas y yo fui una de ellas. Y presenté ahí, digamos, hablé de los retablos, hablé de todo este trabajo que hice, pero lo actualicé hasta el momento del coronavirus, por ejemplo, ¿no? En esa presentación, que fue una presentación que tuve como de 1 hora más o menos, ahí sí lo llevo hasta el coronavirus y lo llevo también hasta los trabajos mucho más recientes, ¿no? En ese momento era el coronavirus y eran las protestas contra Merino también, ¿no? Claro. O sea, siempre me acompaña, podríamos decir así. No lo pierdes de vista en ningún momento. No, porque construir relaciones de amistad y de mucho cariño también con Claro, ellos y con ellas. y esta maleabilidad del retablo hace que se esté renovando continuamente, ¿no? Bueno, es algo que señalaba siempre Ángel Rama respecto a, bueno, la posibilidad de la iteración, de que se continúe justamente por esta característica. Bueno, Maquena, no sé, fue realmente muy interesante y la verdad es que nos quedan preguntas, pero seguiremos en algún encuentro, tal vez allá en Perú, en Argentina, en Italia. Te súper agradecemos, bueno, no, la riqueza, ¿no? Porque si hay alguien que conoce toda la historia del retablo, sos vos. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Emilia, si querés saludar, decir algo para este cierre. No, solo agradecerte realmente muchísimo, confiar que podamos seguir haciendo hermosas cosas juntas y sobre este gran campo de estos artefactos testimoniales, ¿no? Que me parece sea un lugar donde el relato se está produciendo de manera cada vez más intenso y que habría que ponerlo también en diálogo como otra textualidad, ¿no? Que entra en relación con formas diferentes, pienso en los tejidos, pienso, ¿no? Entonces, que pensar en la literatura testimonial, lo digo desde el punto de vista de una que se ocupa de estudios literarios, sí, pero el concepto de literatura se tiene que ensanchar para acoger estas textualidades, porque el relato testimonial pasa a través de ellas, entonces no puedes fragmentar lo que por cuestiones disciplinares o académicas, lo que realmente corresponde al mismo empuje, a los mismos objetivos también de construcción de memoria y formas, pero de relato en donde el saber no es suficiente, pero sí sino que se completa con el saber hacer, ¿no? Que es otra epistemología para el nunca más, que a mí me parece que a través del testimonio andino, específicamente peruano, ¿no? Donde hay realmente este elemento de la materialidad del texto como artefacto, ¿no? En donde la escritura es una escritura que pasa por una corporalidad difusa, ¿no? Es típica de la producción del arte. Así que son temas realmente importantes de por sí como tema, pero también para una reimaginación del campo de lo testimonial, ¿no? Desde, sin separar lo que está unido, ¿no? Que algunos se ocupan de texto escrito y los de historia del arte o los antropólogos se ocupan de... No, habría que razonar todos sobre un mismo tema, cada uno desde su perspectiva, que es el relato. Después la forma que el relato adquiere, no lo vas a condicionar tú
desde antes. Así que realmente me emociona siempre muchísimo cuando escucho hablar sobre estos temas, y especialmente cuando escucho una de las máximas especialistas sobre el tema. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos, a ti, Teresa, y a Emilia. Yo creo que también tiene que ver con los caminos distintos que toma la memoria, ¿no? Entonces, no se puede encerrar o encapsular a través de un solo itinerario, un solo camino, ¿no? Entonces, la textualidad de la pieza, del arte, como el testimonio, va a tener también una dimensión visual, una dimensión performativa, ¿no? Que creo que este arte lo sabe, digamos, plasmar, y por eso es también tan enriquecedor, complejo también, ¿no? Y vital en el sentido que siempre se va como renovando también, ¿no? Que es mucho de lo que vemos. Muchísimas gracias por esta Y también, invitación. para decir una última cosa, también que nos permite oír a otras voces, ¿no? Eso me parece fundamental. O sea, yo ahora estoy trabajando en Argentina y me doy cuenta que respecto a la dictadura, que hay voces de las comunidades indígenas que están, no son visibles. Así que, bueno, nada. Muchísimas gracias de nuevo, Maquena, y seguiremos por afuera. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias.